buenas tardes, queridos pacientes. En esta tarde para poder conversar un poco en relación al hígado graso y el tema relacionado con la nutrición, cuáles van a ser esas claves que nos van a poder permitir tener una vida saludable y combatir el hígado graso. Quiero primero empezar con un marco teórico para ubicarnos en qué situación estamos en el mundo. Miren ustedes, esa es una curva que estoy presentando en la que hay una cantidad creciente de hígado graso en el mundo, pero no solamente el hígado graso ha crecido en el mundo, sino quiero hacer hincapié cómo se ha desarrollado el hígado graso en América Latina. Entre todos los continentes del mundo, América Latina, en una publicación reciente de este año, destaca por ser el continente con mayor cantidad de hígado graso. Además, debemos de señalar que en una publicación donde se ha evaluado cómo ha crecido el hígado graso en los adolescentes, Perú es uno de los países que registra en uno de los mayores crecimientos, mayor al 41% de hígado graso en el mundo, de tal manera que es una situación que alarma no solamente a América Latina, sino a Perú. Esta es una presentación un poco enredada, pero yo quiero hacer hincapié en algunos aspectos. Son estudios que se han corrido proyectándose qué va a pasar de aquí al año 2030 y lo que se ve es alarmante. Crece, considerando como base el año 2016, crece al 2030 2 veces más el número de pacientes cirróticos, 2 veces más el número de pacientes que tienen fibrosis hepática sin cirrosis en todos los estadios de la fibrosis. ¿Y por qué es importante mirar esto? Porque la evolución natural del hígado graso va desde un hígado normal, es decir, como el que se muestra en el diagrama que les estoy presentando. F0 significa normal. El F1, F2 ya es un hígado que se ven unas bolitas blancas que son los depósitos de grasa, pero está destacado en color violeta la presencia de fibrosis, es decir, de esas cicatrices que se van formando producto de la inflamación persistente del hígado, y luego esa fibrosis progresa a fibrosis F3, que ya son fibrosis más extensas, para finalmente hablar de un estadio de fibrosis F4 que es la cirrosis. Esa es la historia natural y miremos que cuando más periodos de tiempo pasa y el paciente no se percata que tiene este hígado graso con fibrosis, la fibrosis va progresando y el tiempo de sobrevida va disminuyendo. Los pacientes que tienen fibrosis F4 viven menos que los pacientes que tienen fibrosis F2, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el vínculo y la relación genética y el medio ambiente con el hígado graso? Para que un paciente pase de un hígado normal a un hígado esteatóxico, es decir, un hígado con grasa, va a ocurrir dos influencias. Una influencia por un lado genética y por el otro lado una influencia medioambiental. En la influencia genética no vamos a poder hacer nada, nosotros ya tenemos, digamos, esta predisposición genética. Sin embargo, en la parte del medio ambiente sí vamos a poder trabajar, porque en el medio ambiente está el estilo de vida sedentario, muchas horas sentado en el escritorio por temas laborales, o los sistemas de control remoto donde no nos permiten movernos. Y por otro lado, el tipo de alimentación, una alimentación rápida, una alimentación cargada de grasas y de carbohidratos, van a permitir que ese, digamos, fondo genético se sobreexprese. Y esta presencia de estos genes y esta presencia del estilo de vida sedentario con la sobrecarga de alimentos que son muy calóricos van a hacer que la cascada del hígado graso termine en fibrosis y finalmente en cirrosis.
Entonces, este es el punto en el que quiero incidir en esta presentación. Pero, ¿qué hay de América Latina y el patrón genético? América Latina tiene el gen en el que más se ha estudiado y relacionado al hígado graso, a la fibrosis y a la cirrosis, en un porcentaje mayor a lo que se presentan en otros continentes. Entonces, estamos viendo que América Latina tiene la mayor cantidad de hígado graso de todos los continentes. América Latina tiene el porcentaje más alto del gen que tiene mayor predisposición para la formación de hígado graso y progresión de la fibrosis hasta cirrosis. Pero, ¿qué hay en relación a las formas? Porque de pronto podemos tener un paciente con hígado graso y es delgado, podemos tener un paciente con hígado graso obeso, un paciente con hígado graso que responde a terapias como pérdida de peso, un paciente, es decir, no todos los pacientes con hígado graso son iguales porque las respuestas a las terapias pueden ser variables de uno a otro paciente. Hay una variación interindividual y la historia natural en cada paciente también es diferente. Vamos a tener pacientes con hígado graso que tienen diabetes mellitus, otros que tienen hígado graso y solo tienen hipertensión arterial, otros que tienen hígado graso y solo tienen resistencia a la insulina o triglicéridos elevados. Estas dos condiciones, resistencia a la insulina y triglicéridos elevados, son los más relacionados con la presencia del hígado graso. Entonces, cuando nosotros tenemos hígado graso, tenemos que estar pensando en estas 5 variables que están alrededor del hígado graso. Tengo sobrepeso, tengo obesidad, tengo resistencia a la insulina. ¿Cuál de estas condiciones me está acompañando? Y hay que buscarlas. Entonces, para eso hay que ir al médico, para que el médico nos diga, usted tiene hígado graso con esta y con esta condición, 2 o 3 de estas condiciones. ¿Por qué? Porque de cara a esto vamos a tener alguna conducta terapéutica. Muy bien. Entonces pasamos al tema que nos convoca y es los alimentos que son capaces de producir más hígado graso. Dentro de los alimentos que son más capaces de producir el hígado graso están las bebidas azucaradas. Ojo con esto. Vamos a tener entonces estos jugos que vamos al supermercado y vamos a encontrar, vamos a tener un fin de semana de reunión o una reunión en casa. Es más práctico coger estas botellas de jugos ya envasadas o bebidas gaseosas, por ejemplo, y todo esto conlleva a grandes cantidades de azúcar y estas bebidas azucaradas van a producir una mayor cantidad de hígado graso. Pero eso no es todo. Estas bebidas azucaradas van a ser capaces de producir también más fibrosis. Está estudiado que la fibrosis es producida por la fructosa, que es el endulzante de estas bebidas. Entonces, ojo con la elección de estos elementos para pasar momentos familiares. ¿Qué más está relacionado con esta formación de hígados grasos? Los alimentos procesados y ultraprocesados. Son alimentos que están ricos en azúcares, ricos en sal, en aceites, que son altamente calóricos y esto favorece también la formación del hígado graso. Entonces, vamos a mirar que estas dos cosas, que son, digamos, las más importantes de venta rápida, de lo que uno consume cuando está trabajando de horario corrido, que uno prepara las loncheras de los niños al colegio, las galletas que tienen harinas muy refinadas, van a ser estos factores que van a condicionar que se acumule mayor cantidad de grasa en el hígado. ¿Qué más nos debería de llamar la atención? ¿Cómo combatir? Porque esto es lo que nos convoca el día de hoy. ¿Cómo combatir este hígado graso? Entonces, esta es una diapositiva que he tratado de resumir, qué es lo que dicen las guías internacionales, es decir, las guías de los diferentes grupos de países
que se han puesto a estudiar cuál es lo mejor para combatir el hígado graso. Entonces, hay poco en medicina, algún par de medicamentos que tienen indicaciones muy puntuales, que algunos están inclusive en desuso, que no hay medicaciones nuevas de momento, y lo más importante para combatir el hígado graso está basado en una dieta destinada a perder peso y en actividad física destinada a perder peso. Entonces los pacientes cuando vienen a la consulta y me dicen, doctora, ¿alguna pastilla para el hígado graso? No existe esta pastilla y yo pensé que presentarles esto es como lo más contundente para que ustedes vean que no es que no haya la pastilla mágica que uno no les quiera recetar, sino que de momento este hígado graso se va a ver beneficiado cuando retiramos esos alimentos ultraprocesados de nuestra nutrición, cuando retiramos esos elementos muy azucarados en las bebidas, porque esto es lo más importante. Entonces todas las guías en el mundo entero están haciendo hincapié en cambios en el estilo de vida. Los cambios en el estilo de vida son los que nos van a permitir perder peso. Y la pirámide, la piedra angular, entonces está encaminado a esto. Miren ustedes que conforme se va perdiendo porcentajes más altos de peso, vamos a tener mejores respuestas. Cuando perdemos poquito peso, vamos a tener un impacto solamente en disminución de la grasa. Pero si somos capaces de perder más peso, porcentajes tan altos como mayores al 10% de peso, vamos a ser capaces también de disminuir la fibrosis del hígado. Entonces, hemos hablado de que este hígado graso es un hígado graso que va teniendo cicatrices y estas cicatrices van llevando a la cirrosis. Entonces, vamos bajando de peso más, vamos quitando no solamente la grasa, sino que bajamos de peso un poco más y vamos también a ser capaces de disminuir esa fibrosis. Entonces, hoy por hoy, la mejor terapia para disminuir la grasa y disminuir la fibrosis es cambios en el estilo de vida. No existe un alimento mágico que nos permita tener estos resultados que estamos esperando. Entonces, vamos a tener que tener en cambios de estilos de vida dos frentes. Uno, cuidar lo que comemos y lo otro es la actividad física que realizamos. ¿Qué hay en relación a las cosas que comemos? Lo mejor, por lo menos en estas guías que acabamos de revisar, van a estar basadas en la dieta mediterránea. Entonces, la dieta mediterránea es una pirámide que empieza con un estilo de vida familiar, es decir, las personas congregadas alrededor de la mesa para compartir los alimentos. Es el momento para relajarse, porque muchas de las personas que vienen a la consulta dicen, doctora, como por ansiedad. Este es el momento para relajarse, el momento de estar en familia. Luego, el momento para compartir juegos, para tratar de hacer más juegos físicos, como los que se hacía un poco antes, salir a jugar el fútbol, el básquet con los amigos del barrio, ¿sí? Salir a jugar y hacer más actividad física que estar sentados, por ejemplo, en una tablet, en un computador, que va a condicionar estos cambios. Vean ustedes que la segunda parte de esta pirámide está hecha para el consumo de vegetales, pero los vegetales de temporada. Entonces, la vida mediterránea era, vamos a cosechar lo que hay en el momento y vamos a consumir lo que hay en el momento. El consumo de los cereales que se producen en esa región, que son de la temporada, y eso es como la piedra, digamos, en alimentos importante, la base. Y luego continuar con algún tipo de carnes, de preferencia el pescado. El pescado por el tipo de aceite que tiene, luego ya en la pirámide más angosta, el pollo menos y luego la carne de res menos, y vamos a dejar el postre solamente para ocasiones muy especiales y utilizar como postre de cada día una fruta. Y por otro lado hay un vaso con agua ahí para recalcar que por lo menos, fíjense que no es tengo que tomar 8 vasos de agua al día, no, vamos a tomar esos 8 vasos porque eso representa
la cantidad de pérdidas insensibles de líquido que tenemos. Entonces, tomar ese líquido no es que estoy tomando agua porque quiero llenarme el estómago y porque quiero bajar de peso. No, estamos tomando el agua porque necesitamos reponer esas pérdidas que hemos tenido a lo largo del día. Insisto, por favor, en esta pirámide de la dieta mediterránea, porque es lo que hasta el día de hoy está consensuado para mejorar el hígado graso, pero también consensuado para mejorar las actividades y los riesgos cardiometabólicos. De tal manera que nuestra base deberá de ser, repito, vegetales, legumbres, cereales, acompañados de una carne de preferencia de pescado o de pollo, eventualmente una carne roja, de postre, una fruta, eventualmente un postre de estos dulces, una torta de chocolate o alguna de estas, y en porciones pequeñas con 8 vasos de agua por día. Entonces, la dieta mediterránea basa en que el consumo de la grasa debe de ser un consumo de una grasa especial que está en algunos alimentos como el aceite de oliva, alimentos como el pescado, los frutos secos, porque tienen mucho contenido de omega 3, omega 6. Entonces, en la dieta mediterránea, estos elementos del tipo de aceite que se utiliza van a ser mucho más favorables para la salud. Y cuando hablamos del consumo de los carbohidratos, los cereales y las legumbres deberían de ser como la base con una guarnición de pollo o de pescado que va a acompañar. También se pueden utilizar los otros elementos como el orégano, el tomillo, el perejil, que son los aromáticos que sirven para mejorar la calidad de los alimentos que estamos consumiendo. ¿Qué más deberíamos de tomar en cuenta? Deberíamos de tomar en cuenta que cuando hablamos de dieta mediterránea, no hablamos de la comida o de la dieta, en realidad va con un estilo de vida. El consumo de alcohol debería de ser ocasional. Se aconseja que la mejor bebida alcohólica para beber debería de ser un vino. ¿Qué más se aconseja? Se aconseja el tipo de proteínas que deberíamos de utilizar, de preferencia algunas carnes, como las carnes de pescado, de preferencia sobre las carnes rojas, las frutas y los vegetales de la temporada y cocinados dan más kilocalorías, se incrementan, de preferencia crudos, si se pueden consumir crudos. Las grasas deberían de ser de aceite de oliva, que es de mejor calidad, y en carnes el mejor aceite lo tiene el pescado. Entonces, estas son las recomendaciones generales de la dieta mediterránea. En relación a la actividad física, existen dos tipos de actividad física. Una actividad que es aeróbica, que son por caminar, correr, trotar, montar bicicleta, nadar, que son ejercicios aeróbicos. Estos son importantes porque reducen la grasa visceral, esta que se acumula en el abdomen. Entonces uno dice, sí doctora, he bajado de peso, pero todavía la barriga, todavía esta no la bajo, porque esa es la grasa visceral, y cuando uno hace un ejercicio aeróbico, uno aumenta la redistribución de esta grasa visceral. En cuanto a los ejercicios de resistencia, los ejercicios de resistencia sirven para tonificar los músculos. Entonces hay un grupo de pacientes que por problemas de la cadera, por problemas de las rodillas, no pueden hacer estos ejercicios aeróbicos de caminata, de bicicleta, pueden nadar, por ejemplo, o pueden sustituir por ejercicios de resistencia. Los estudios clínicos han demostrado actualmente que tanto el ejercicio de resistencia como el ejercicio aeróbico dan ambos muy buenos resultados en la disminución de la grasa del hígado. Si juntamos además la disminución de la ingesta calórica de la dieta, la sumamos a la actividad física, la cantidad de grasa del hígado
se disminuye más. Vean ustedes que no estamos hablando de medicamentos, de pastillas, y estamos hablando de estudios clínicos que nos dan la certeza de que el solo hecho de mejorar la alimentación y de hacer ejercicios, el que podamos hacer aeróbicos o de resistencia, nos va a permitir disminuir la cantidad de grasa del hígado. Pero no solamente la grasa afecta al hígado, sino a veces tenemos ingesta crónica de medicamentos que pueden ser hepatotóxicos. Hay un grupo de medicamentos que van a causar más daño al hígado que otros. Podemos tener ingesta de bebidas alcohólicas que empeoran la grasa del hígado. Por cada gramo de bebida alcohólica son 7 kilocalorías y esto aumenta la cantidad de hígado graso. Las hepatitis como hepatitis B o C, que son crónicas, van también a empeorar la función hepática, o la ingesta de hierbas. Entonces esto es muy importante. Hay pacientes que dicen me he comprado unas hierbitas y no sabemos qué hierbas y la estoy tomando para limpiar mi hígado. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque para limpiar el hígado graso es mejor lo que acabamos de describir: actividad física y un estilo de vida saludable con alimentación saludable. Mientras que si nosotros estamos pensando en las hierbas y no sabemos qué cosa realmente estamos consumiendo cuando nos venden en las herbolarias, podríamos estar consumiendo hierbas hepatotóxicas. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿cuáles son las cosas que pueden beneficiar al hígado graso? Esta es una pregunta que me han hecho siempre en la consulta. Yo les digo el café va bien para el hígado graso. El café mejora, es un antioxidante bueno. El café va a permitir, según estudios clínicos, mejorar también la resistencia a la insulina. La cantidad, 2 a 3 tazas de café por día. ¿Qué tipo de café? El café pasado es mejor. Entonces, estas son algunas consideraciones que se pueden tomar en cuenta. Entonces, para los amantes del café, esta es una buena noticia. ¿Qué más puede mejorar el tema de mi hígado graso? La fibra. Entonces, ¿puedo comer pan? Sí, no digo 5 o 7 panes, mejor no el pan blanco, mejor el pan que tenga fibra, ¿sí? Los alimentos que debemos ingerir, si tienen fibra, van a ser mucho más saludables. La fibra va a hacer que la disminución de la absorción, ya sea de las grasas o de los glúcidos, sea mucho más lenta. Va a dar una sensación de plenitud gástrica mejor, de tal manera que vamos a poder estar con una sensación de llenura, pero sin tanta ingesta que nos pueda ser perjudicial. Entonces, la fibra es recomendado en estos casos. Y vuelvo a mi imagen inicial, en la que estoy mostrando la parte genética y en la que estoy mostrándoles la parte de la nutrición. Así como genéticamente tenemos esa predisposición y el consumo de alimentos ricos en calorías van a llevarnos a la progresión de la fibrosis, también cambiar ese estilo de vida es capaz de regresionar la fibrosis y de regresionar el porcentaje de grasa de mi hígado. De tal manera que estamos hablando de que la piedra angular en este caso va a ser siempre la alimentación y la nutrición. Muchísimas gracias y quedamos entonces dispuestos a responder sus inquietudes en lo que sea posible. Vamos entonces a mirar, tengo hígado graso por el consumo de algunas pastillas, ¿no?, que estuve tomando para combatir hongos. ¿Hay alguna cura o alguna pastilla para contrarrestar esto? Volvemos a lo mismo. Entonces, esta pregunta me encanta porque si tenemos una paciente que tiene hígado graso y ha estado consumiendo algún medicamento, puede ser el que nos describe o puede ser algún otro medicamento, hay varios que pueden también ayudar al hígado graso. Lo primero que tenemos que hacer es pesarnos y tallarnos, peso y talla. Si cuando tenemos, por ejemplo, 1,60 m y pesamos 60 kilos,
podríamos decir que está bien, estamos en el peso ideal, y tomar una cinta métrica y medir la cintura. Si somos mujeres y tenemos menos de 80 centímetros de cintura, está bien. Y si somos varones y tenemos menos de 94 centímetros de cintura o hasta 94, podríamos decir que está bien. Este va a ser el punto inicial. Entonces, si yo tengo un hígado graso y mis medidas, tanto de la cintura como de talla para el peso, no se ajustan a estos valores, significa que el medicamento puede haber hecho una parte, pero la otra parte es el tipo de alimentación que estoy teniendo, y ahí tenemos que volver a revisar y irnos a nuestro diagrama que les presenté. Tengo hipertensión, hay que tomarme la presión arterial, tengo resistencia a la insulina, tengo triglicéridos elevados. Esto es importante porque así vamos a poder establecer bien cuál es la causa de mi hígado graso y poder tomar acciones al respecto. Hay otra pregunta, doctora, gracias por la información. Para las personas operadas de apéndice o vesícula que nos dicen que tenemos el hígado ligeramente graso, ¿qué debemos hacer? ¿Es peligroso? Es peligroso si es que el hígado graso tiene fibrosis, porque el hígado graso, esa grasa persistente en el hígado que produce inflamación en el hígado, es la grasa que va a conllevar a las cicatrices y a la fibrosis. Eso es peligroso. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar si ese hígado graso tiene o no tiene fibrosis. Si tiene fibrosis, ahí hay que poner alerta y hay que tomar medidas para poder resolver ese problema. Si no tiene fibrosis, hay que bajar igual de peso, pero no es tan peligroso. Luego dice, si te duele la parte derecha debajo de las costillas, ¿es que te duele el hígado? ¿Hay algún síntoma en el hígado graso? Esa pregunta es linda, porque todo el mundo viene, doctora, me duele acá. Y cuando habla de que, doctora, me duele acá, sí, de hecho, en la parte derecha, debajo de las costillas, está el hígado, pero por lo general el hígado no duele. El hígado lo que hace cuando duele es porque tiene que haber crecido mucho, lo que se llama hepatomegalia. El hígado crece pero de manera aguda, estira esa cápsula que lo recubre y eso es lo que da dolor. Pero por lo general, cuando el paciente tiene dolor en ese costado, por lo general no está relacionado con el hígado, sino más bien podría ser el colon. Entonces, lo que tenemos que ver bien es ya algunos otros componentes como análisis para mirar si realmente hay unas enzimas hepáticas que están muy alteradas, que a lo mejor nos hablan de que si hay realmente una inflamación en el hígado, examinar esa zona para mirar si realmente el hígado ha crecido y poder estar seguros de que no sea por el hígado. Doctora, las personas que tenemos gastritis y que recibimos medicamentos como antiácidos, ¿afectan al hígado? En realidad todos los medicamentos se metabolizan en el hígado, pero los antiácidos en realidad no son los medicamentos que van a dañar nuestro hígado. El antiácido es más bien una sustancia líquida, por su composición de aluminio y de magnesio, tiene un efecto más bien gástrico sobre la mucosa del estómago, que es el recubrimiento interno, y en realidad esto no produce ningún daño hepático. ¿Qué exámenes se deben de hacer para saber si tengo hígado graso? Esta pregunta es súper buena. Deberíamos de pedir un examen de glucosa, que tiene que ser en ayunas, un examen de triglicéridos, que también es un análisis que tiene que ser en ayunas, una ecografía de abdomen. La ecografía de abdomen es el gol estándar en el diagnóstico del hígado graso. Entonces, ir y hacerse una ecografía y hay que mirar si el color del hígado comparativamente con el riñón es un poco más blanco o está del mismo color. Eso hace diagnóstico de hígado graso, y el examen de la glucosa, de los triglicéridos, de la insulina, nos permite saber cuál de estas características son las que están más presentes en este paciente en particular para poder empezar acciones de tratamiento.
¿Tener hígado graso conlleva a tener cirrosis? Sí, sí. Y esto es lo más importante de esta conversación que estoy teniendo con ustedes. Por favor, recordar que el hígado graso es una cascada de eventos. Hígado graso sin fibrosis, hígado graso con fibrosis de primer grado, hígado graso con fibrosis de segundo grado, de tercer grado, cuarto grado, que es cirrosis. Entonces, el hígado graso, que es una inflamación persistente del hígado, puede hacer que estas cicatrices aumenten y termine en cirrosis. Doctora, ¿qué diferencia hay entre hígado graso y fibrosis? ¿Cuál de ellos es más riesgoso? Es que van como de la mano, ¿sí? Van de la mano, porque la fibrosis son las cicatrices producto de la inflamación de la grasa en el hígado. Si un paciente tiene mucha grasa, que son los triglicéridos que se acumulan en el hígado, y eso está persistentemente inflamando el hígado, esa inflamación cuando se cura deja cicatrices. Eso es la fibrosis. Entonces, puedo tener un hígado graso severo con poquitas cicatrices, o al revés, tengo un hígado graso de primer grado, pero con muchas cicatrices. Esto es otro punto. Entonces, por favor, por esto decíamos, no todos los hígados grasos son iguales. Entonces, podría ser de que un paciente dijera, me quedo tranquilo porque tengo un hígado graso, pero es de primer grado. Ese paciente puede tener fibrosis. Y otro puede decir, tengo un hígado graso severo, de tercer grado. Y pensar que porque es de tercer grado ya tiene mucha fibrosis y a lo mejor ese paciente no tiene. Ojo con esto. Por eso es importante que cada paciente sea manejado de manera individual, porque no todos los pacientes de hígado graso son iguales. Otra pregunta es, doctora, buenas tardes, ¿los antiinflamatorios que se toman para la artrosis dañan el hígado? En realidad, como les repito, todos los medicamentos se metabolizan en el hígado, pasan por el hígado. Si el paciente tiene un hígado graso que tiene fibrosis y tiene cirrosis, el antiinflamatorio lo que va a producir es un daño renal y puede desencadenar complicaciones del hígado que ya tiene cirrosis. Doctora, ¿la fibrosis hepática puede ser reversible? Sí, mientras no haya llegado a fibrosis F4. Si es que ya llegó a fibrosis F4, hay varices esofágicas, no tenemos punto de retorno. Pero si tiene la fibrosis F3 y tiene la fibrosis F2 o F1, y el paciente acude a los controles, vamos mirando qué análisis le pedimos y vamos dando las pautas, entonces el paciente puede mejorar, definitivamente. Ya lo hemos visto, tenemos en la unidad de hígado de la clínica la experiencia suficiente y hay varios métodos, hay que evaluar a cada paciente de manera individual, pero hay mucha esperanza de que esto mejora. Doctora, una consulta, apenas me duermo se me amarga la boca, ¿podría ser hígado graso? Esta es una pregunta frecuente, vienen a la consulta y dicen, tengo boca amarga, saliva espesa, pero no está relacionado obligadamente con el hígado. Podría ser que alguno coincida, pero no es un síntoma clásico porque el hígado graso no da síntomas, es asintomático. La cirrosis tampoco da síntomas. Generalmente cuando debuta y nadie se ha dado cuenta, ya está con complicaciones. Doctora, ¿el estreñimiento tiene relación con el hígado graso? En realidad no. En realidad el estreñimiento es más un tema de intestino grueso que de hígado, ¿no? No hay una relación directa. Doctora, ¿el cigarrillo y el alcohol tienen mucho que ver con el hígado graso? En realidad, el alcohol tiene mucho que ver con el hígado graso. De hecho, en América Latina, las dos enfermedades que tienen una curva de crecimiento sostenida en los últimos 10 a 20 años es el hígado graso por el alcohol y el hígado graso no alcohólico. Pero si nosotros juntamos el hígado graso no alcohólico,
que es por la sobreingesta de alimentos, con el hígado graso alcohólico, la posibilidad de hacer enfermedad hepática se reduce en el tiempo, porque estamos teniendo dos efectos lesivos sobre el hígado. Luego dice, doctora, a mí me detectaron hígado graso, pero mi insulina, triglicéridos y colesterol están muy bien y me pidieron un perfil hepático y salió normal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la detección del hígado graso depende del método que utilicemos. Como el método que hemos dicho estándar es la ecografía, pudiera ser que la ecografía sea observador dependiente, que de pronto para el ojo de un ecografista sí haya hígado graso y realmente no lo es, ¿sí? Entonces podríamos, si queremos estar con una insulina normal, con una glucosa normal, con triglicéridos normales, podríamos intentar otros métodos de diagnóstico o ir a un ecografista con mayor expertise, que tenga una máquina de mejor calidad para poder estar seguros, pero puede haber un error observador dependiente en las ecografías. ¿El agua mineral con gas se puede tomar? Sí. De hecho, el agua es la mejor bebida y si no sufre de gases y la ingesta de gas no le distiende, no hay inconveniente en que la pueda tomar. Tengo hígado graso y obesidad tipo 2. Hacer natación 1 hora diaria y una dieta me ayudaría a recuperar mi hígado. Sí. De hecho, la natación es un ejercicio aeróbico y si es el ejercicio que el paciente lo disfruta, hacer natación de manera continua va a ayudar a redistribuir la grasa visceral y además, obviamente, a empezar a cambiar este estilo de vida, ¿no? A preferir estos alimentos que hemos conversado de la dieta mediterránea, porque aquí hay una cosa que es muy importante. Las dietas que nosotros ingerimos deben de ser sostenibles en el tiempo. Vienen los pacientes y me dicen, estoy haciendo una dieta de no comer 16 horas, estoy haciendo una dieta cargada de proteínas, estoy haciendo una dieta cargada de grasas. Bueno, lo más importante es cómo pienso yo a futuro vivir siempre. Entonces, yo siempre hago hincapié en esto, en la consulta, de tener un estilo de vida que sea sostenible en el tiempo. Es decir, toda la vida tendré que comer así para mantenerme, o estoy pensando que la dieta solamente es hasta que baje de peso y después vuelvo a mi estilo antiguo. Este es el problema. Entonces, tenemos que comer de una manera que pensemos que así vamos a tener que alimentarnos siempre, porque es saludable y porque nos hace bien. Entonces yo diría, elijamos el estilo de alimentación que nos gustaría hacerlo sostenible en el tiempo. Si la piedra angular para revertir el hígado graso y la fibrosis es el tipo de alimentación, ¿cuál debería ser la frecuencia y cantidades de frutas, menestras y proteínas que debo consumir? Esta pregunta es linda. Revisaba ahora último una publicación en la que se habla de que me encantan las frutas, pero se ha visto de que hasta 4 frutas, en una publicación reciente, que hasta 4 frutas, por ejemplo, al día no serían un problema. Entonces, si por ansiedad de comer nos vamos a comer 10 frutas, me dicen, doctora, me he comido 5 naranjas. Entonces, ahí es donde viene el problema, una sobrecantidad. Pero si nos consumimos hasta 4 frutas al día, según esta última publicación, no va a haber ningún problema en el aumento de los glúcidos ni en el aumento de los triglicéridos. Es preferible comer la fruta picada a comer la fruta en jugo. Entonces, en la mañana dice, me tomo el jugo, pero el jugo tiene una pronta disponibilidad de glúcidos a la sangre y no es tan recomendable como si comiéramos la fruta, por ejemplo, picada, ¿no? Entonces, el tipo de cereales también que acompañamos a la comida, al plato de fondo, es importante. Muchos vegetales de la temporada
y si quisiéramos elegir un carbohidrato que sea un único, ¿no? Si queremos elegir arroz, de preferencia puede ser arroz integral, pero ya no mezclarlo con papa, no mezclarlo con yuca, con camote, porque estas combinaciones son las que van a ir más cargadas de calorías. Doctora, una dieta keto, que es la base de la ingesta de altos niveles de grasa, ¿cómo se compensa para no tener hígado graso? Bueno, el hígado graso en realidad es más una dieta que nosotras lo hacemos para producir hígado graso, es más el consumo de carbohidratos. El carbohidrato es la que nos lleva más al hígado graso. Entonces, hay dietas keto que sí hacen bajar mucho de peso, habría que regular y mirar cómo están los niveles de triglicéridos, cómo están los niveles de lípidos. O sea, uno no puede atreverse a hacer una dieta mientras no sepamos cuáles son nuestros niveles basales y cuál está siendo el impacto. El solo hecho de perder peso sí mejora el hígado graso. Es decir, un paciente, por ejemplo, que baja de peso, independientemente a veces del método que utilice, al reducir peso, reduce grasa, sí, también reduce grasa, pero como les repito, no es solo el método, es el impacto que el método va a tener con los controles que nosotros debemos de hacer al paciente antes de iniciar una recomendación nutricional. Entonces, primero tenemos que saber sobre qué base estamos partiendo y luego tenemos que volver a controlar para mirar cuáles son los resultados que estamos teniendo. Esa es una manera racional de llevar bien y seleccionar bien el tipo de alimentación que necesitamos. Quisiera saber qué fármacos contribuyen al hígado graso y qué pescado es el apropiado. Ya. Entre los fármacos que contribuyen al hígado graso está, por ejemplo, tamoxifeno, que se utiliza, por ejemplo, para tratamientos de cáncer de mama. Está la miodarona, que es un antiarrítmico que se utiliza para problemas de arritmias cardiovasculares. Son, digamos, los dos más frecuentes. En relación al pescado, el pescado tiene omega 3, omega 6, y en realidad uno dice pescado de carne blanca y vean ustedes que el pescado de carne azul tiene un alto contenido de omega 3, entonces el de su preferencia. En realidad el que el paciente disfrute más sin decir una u otra cosa es mejor. Cuando tomo café mi digestión se vuelve, ¿cuánto tomo café? Mi digestión se vuelve más lenta. Bueno, esto depende de cómo ya cada persona responda. En realidad, el café, de las cosas que sí están contraindicadas es cuando el paciente tiene reflujo gastroesofágico, ¿no? Nosotros decimos, si tiene reflujo gastroesofágico, mejor café no. Pero si no tiene reflujo gastroesofágico, puede tomarlo. Si tiene una sensación de llenura o se vuelve más lenta, si no le es muy molesto, yo diría lo puede consumir, pero si eso le causa molestia, lo podría dejar. Se puede comer palta, sí, de hecho no hay una contraindicación para no comer palta. La palta se puede comer aun cuando se tenga hígado graso. Y creo que el tiempo nos está como ganando y vamos a mirar una última pregunta. ¿La vitamina A influye en la disminución de la grasa del hígado? Nosotros en el hígado tenemos las células, unas células que se llaman células esteladas o estrelladas. Estas son depósitos de retinoides. Entonces, cuando nosotros vamos a ingerir algún suplemento nutricional, debemos tener en cuenta las concentraciones de cada una de estas. El exceso de vitamina A es dañino para el hígado. Entonces, hay suplementos nutricionales que tienen cantidades que no son las adecuadas y van en exceso. Entonces, es preferible evitar esto y es preferible que el médico le recomiende porque pudiera ser que el paciente tuviera un déficit de vitamina B
bueno, hay que darle eso. Si tiene un déficit de vitamina D, hay que darle la vitamina D, es decir, sustituir los déficits. Pero si tenemos una dieta balanceada, una dieta mediterránea que tenga muchos colores, ¿sí? Que tenga tomate rojo, que tenga zanahoria anaranjada, que tenga espinaca verde, que tenga apio, que tenga beterraga, que tenga rabanito, es decir, una mezcla de diferentes colores, 30 colores a la semana, tenemos una buena microbiota intestinal y además tenemos la cantidad de vitaminas y minerales proporcionada por cada uno de estos alimentos que la convierten en una dieta saludable. De tal manera que lo que deberíamos de pretender más bien es hacer esta mezcla de colores entre vegetales y frutas que nos permitan tener una variedad de estos alimentos para evitar las vitaminas en sustitución de lo que no comemos, excepto que tuviéramos alguna deficiencia. Y con vitamina A, finalmente poner mucho cuidado porque la vitamina A es una vitamina que sí se almacena en el hígado. Bueno, la verdad es que quedo súper agradecida por el tiempo. Yo sé que quedarán algunas preguntas. Escríbanme por favor al Facebook de la clínica. Yo me voy a tomar un tiempo y les voy a responder. Siempre lo he hecho cuando me han preguntado. Y quiero agradecerles el tiempo. Si quisieran ustedes alguna evaluación de manera personalizada, porque no todos los hígados grasos son iguales, visítennos por favor en la clínica, tenemos una unidad de hígado y estamos dispuestos a poder resolver sus dudas y darles la consejería que necesitamos para una adecuada nutrición, porque esta es la base para perder peso y no las pastillas como a veces pensamos. Muchísimas gracias.